Me llamo Mónica y tengo 61 años. Anoche, mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar por un plato de sopa sin sal. Mientras yo me quedaba en el suelo de la cocina limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado. Como si golpear a su propia madre fuera lo más normal del mundo. Esta mañana me desperté con el cuerpo adolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía duele cuando hablo. Pero lo que más duele no es el dolor físico, es la humillación. Es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como su criada personal. Es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y callar. Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Diego ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su impecable traje gris, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. Solo dijo, sin levantar la vista, desayuno, date prisa, tengo una reunión importante. Era como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no me hubiera gritado, llamándome inútil, basura, y diciendo que, si no fuera su madre, ya me habría echado a la calle. Le preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café negro sin azúcar. Todo tenía que estar perfecto, medido hasta el último detalle, porque si algo estaba mínimamente mal, él explotaba. Y cuando Diego explotaba, yo era la que pagaba las consecuencias. Mientras desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó por toda la casa. Era una mujer joven y elegante llamada Laura, su esposa, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si yo fuera invisible. Entró con un vestido verde claro y tacones altos, besó a Diego en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. «Buenos días, señora Díaz», me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Diego está cerca. «¿Cómo se siente esta mañana?». Quise decirle que me había despertado llena de golpes por culpa de su marido, que tenía moretones por toda la espalda, que ya no podía más. Pero en vez de eso, sonreí y dije, «Estoy bien, gracias». «¿Va a desayunar, Laura?», pregunté. Diego me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente, «Una palabra fuera de lugar y esta noche será peor». Entonces añadió, con esa sonrisa fingida que solo usa cuando tiene público, «Mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos pequeños raspones que te hiciste cuando tropezaste anoche». «Sí, pequeños raspones». Así llama él a lo que me hizo. Como si hubiera sido un accidente, como si yo sola me hubiera tropezado y caído sobre su puño. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara, de esas que cuestan más de $50. Probablemente la compró con mi dinero de jubilación, porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no puedo encargarme del dinero. La verdad es que no he visto ni un solo centavo de mi propia pensión en 2 años. Laura lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. «Eres tan considerado, cariño, siempre cuidando de tu mamá». Si él la supiera. Si supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas millonarias en la oficina, vuelve a casa cada noche para descargar su frustración conmigo. Después del desayuno, Diego se puso su corbata roja, agarró su maletín y me susurró al oído mientras Laura se retocaba el maquillaje. «¿Te acuerdas de lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca viviendo de la caridad de su hijo». Sus palabras me helaron la sangre. Se fueron juntos, de la mano, como la pareja perfecta que fingen ser. Los observé desde la ventana mientras subían al coche nuevo de Diego, un sedán negro que costó más de $400,000. Mi dinero, todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me quedé horas en esa cocina silenciosa, viendo cómo la luz del sol avanzaba poco a poco sobre las baldosas del suelo. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete López y Asociados. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo.
levantándome a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando la vida de los demás. Nunca imaginé que acabaría siendo prisionera en mi propia casa. Todo empezó hace 3 años, cuando Diego se divorció de su primera esposa. Se presentó en mi puerta una noche con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre derretía mi corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta que arregle mi situación económica. Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre he sido, abrí mi puerta y mi corazón. Claro, hijo, esta también es tu casa. Qué ingenua. No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Diego se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con las compras del supermercado. Pensé que por fin tendríamos la relación madre-hijo con la que siempre había soñado. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. Mamá, esta comida tiene demasiada sal. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está demasiado arrugada. Es vergonzoso. Comentarios que dolían, pero que yo justificaba pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Luego empezó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Solo es para ayudarme, pensé. Es mi hijo. Nunca me haría daño. Qué equivocada estaba. En 6 meses, Diego se había adueñado por completo de mi dinero. Mi pensión mensual de $1,200 iba directamente a su cuenta. Él me daba $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña recibiendo una paga. Cuando le preguntaba por el resto del dinero, me decía, mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para hacerlos crecer. Confía en mí. Luego apareció Laura, una mujer 25 años más joven que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se veía a kilómetros. Diego la conoció en su oficina, donde ella trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después se casaron en una boda que costó más de $100,000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Laura entró en nuestras vidas, todo empeoró. Diego empezó a tratarme como a la empleada de la casa. Mamá, prepara la cena para Laura y para mí, algo elegante. Ella está acostumbrada a cosas finas. Mamá, limpia el baño de invitados. Van a venir personas importantes. Mamá, lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora. Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enfadara, miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa. Porque, aunque la casa es legalmente mía, Diego me convenció de poner su nombre también en la escritura, por seguridad. Dijo, mamá, por si acaso te pasa algo. La violencia empezó hace 1 año. Al principio eran empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. Me estás volviendo loco, mamá, eres demasiado lenta. Después escaló a golpes en el hombro, bofetadas cuando la comida no era de su agrado y puñetazos en la espalda si no limpiaba lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Había preparado sopa de verduras para la cena. Era martes y los martes siempre cenábamos algo ligero. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Diego llegó cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su rostro cambió. ¿Qué demonios es esto?, gritó, escupiendo la sopa de nuevo en el plato. No tiene sal, es tan insípida como el agua. Me disculpé de inmediato. Lo siento, hijo, olvidé la sal. Déjame ponerle un poco, pero ya era demasiado tarde. Diego se levantó de la mesa como un animal salvaje, agarró el plato de sopa y me lo lanzó a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla. Los trozos de porcelana me cortaron el labio. Eres inútil, gritó, sujetándome el brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría un moretón. 40 años trabajando de secretaria, y ni siquiera puedes hacer una sopa decente. Das pena. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó los azulejos y vi estrellas, pero no se detuvo ahí. Me dio una bofetada tan fuerte que el oído me zumbó durante horas. Luego otra, y otra más. Mañana Laura traerá a sus amigas a comer,
me dijo mientras yo me tapaba la cara con las manos. Quiero que prepares algo especial, y será mejor que esté perfecto, porque si me haces quedar mal, si muestras aunque sea una señal de lo patética que eres, te juro por Dios que te echo de esta casa. Luego se calmó, como siempre después de golpearme. Se agachó, me ayudó a levantarme, y limpió la sangre de mi labio con una servilleta. Lo siento, mamá, dijo con voz suave. Es que me frustro al verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Es por tu propio bien, para que aprendas, y se fue a dormir tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé despierta toda la noche en la cocina, limpiando los restos de sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pequeño trozo que recogía era como si recogiera los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Era la certeza de que mi propio hijo, la persona a la que más había amado en este mundo, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba, empecé a recordar cómo habíamos llegado hasta aquí. Diego no siempre fue así. Cuando era niño, era dulce y cariñoso. Su padre nos dejó cuando él tenía 8 años, y desde entonces fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo inscribí en el mejor colegio privado que pude pagar. Le compré ropa de marca, pagué clases de piano, clases de inglés, todo lo que pedía. Tal vez ese fue mi error. Tal vez lo consentí tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor de verdad. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio. Y ahora, 35 años después, soy yo quien paga las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer, escuché sus pasos bajando por las escaleras. Mi corazón empezó a latir rápido, como siempre que él está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en estado de alerta constante en su propia casa. Entró en la cocina ya vestido con su traje negro, mirando el teléfono como todas las mañanas. Esta vez ni siquiera pidió el desayuno. Solo se sentó y esperó a que yo se lo sirviera. Le preparé sus huevos revueltos, su café negro, sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Él comió mientras respondía correos electrónicos, como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Laura. Esta vez llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo como golpes de martillo. Se veía radiante, como siempre. Me pregunto si alguna vez ve los moretones que tengo, las marcas en mis brazos, la manera en que me sobresalto cada vez que Diego levanta la voz. Buenos días, señora Díaz, me dijo con esa sonrisa de plástico. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias, mentí como siempre. ¿Va a desayunar? Solo un café, por favor, dijo. Uno ligero, con edulcorante artificial. Mientras le servía el café, noté que me observaba por el rabillo del ojo. Su mirada se detuvo en mi labio hinchado, en el moretón que se asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que diría algo, que me preguntaría qué me había pasado, pero en lugar de eso, simplemente apartó la vista y volvió a su teléfono. Diego terminó su desayuno y me miró fijamente. ¿Te acuerdas de lo que te dije anoche, mamá? Laura va a traer a 3 de sus amigas a comer. Quiero que prepares algo especial. Mariscos, pasta, ensalada César, postres, y compra vino blanco, del bueno, no esa basura barata que sueles comprar. Me dio 3 billetes de $20 como si fuera una gran generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas, cuando eso es lo que se gasta en una sola camisa. Y otra cosa, añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Laura no miraba. Ponte el maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo raro, si hacen algún comentario sobre tu aspecto, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí, sintiendo que las manos me temblaban levemente. Él sonrió, besó mi frente como el hijo perfecto que pretende ser y se fueron juntos. En cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. El marisco fresco cuesta al menos 30 el kilo. El vino bueno, otros 20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar con normalidad delante de las amigas de Laura, de fingir ser la suegra feliz de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer maltratada en mi propia casa. Me miré en el espejo del baño, y casi no me reconocí. Tenía el labio hinchado y morado.
Había un pequeño corte en la comisura de la boca, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón del cuello parecía una mancha oscura que se extendía hacia la clavícula. Abrí el maquillaje que me había dado Diego. Era una base importada y cara, de esas que usan todos los días las mujeres elegantes como Laura. Empecé a aplicarla con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada evidencia de lo que realmente ocurre en esta casa. Mientras me maquillaba, no pude evitar pensar en todas las veces que ya había hecho lo mismo. Cuántas mañanas me había levantado para ocultar golpes, para inventar excusas sobre caídas y accidentes. Me tropecé con la mesa. La puerta del armario se me resbaló de la mano. Me caí por las escaleras. Una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer la compra con mi lista en la mano y la cara perfectamente maquillada. En el supermercado intenté estirar esos $60 todo lo posible. Compré camarones congelados en lugar de gambas frescas, la marca más barata de vino que no fuera terrible, pasta en oferta. Cada centavo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, se me acercó una mujer mayor. Era Clarice, mi vecina de al lado, una viuda de 60 y tantos años que siempre ha sido amable conmigo. Hola, Mónica, dijo con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás, querida? Hace tiempo que no te veo en el jardín. Hola, Clarice, respondí. Estoy bien, gracias. Solo he estado muy ocupada con cosas de la casa. Me miró fijamente y noté que sus ojos se detenían en mi labio, a pesar del maquillaje. ¿Te has lastimado la boca?, preguntó con sincera preocupación. Mi corazón empezó a latir más rápido. No, no es nada, mentí. Solo me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabes lo torpe que soy. Clarice frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes. Sus palabras fueron directo a mi corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda de verdad, que nadie me trataba con verdadera bondad. Por un momento quise contárselo todo, suplicarle ayuda, confesarle la pesadilla en la que vivía. Pero la voz de Diego resonó en mi cabeza. Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te va a creer. Solo eres una vieja loca viviendo de la caridad de su hijo. Gracias, Clarice, dije simplemente. Es usted muy amable. Volví a entrar en la casa y empecé a cocinar como una loca. Tenía que tenerlo todo listo para el mediodía, cuando Laura y sus amigas llegaran. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena y coloqué flores en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que había dicho Clarice. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. ¿Sospechaba algo? ¿Había escuchado los gritos que salían de mi casa por las noches? A las 11:30 sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿La señora Díaz?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy yo. Habla el contable de la empresa de su hijo Diego. Necesitamos hablar con usted con urgencia sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde? Se me paró el corazón. ¿Discrepancias? No entiendo. Prefiero no hablar de esto por teléfono, señora Díaz. ¿Puede venir hoy a las 3 de la tarde? Es muy importante. Colgué con las manos temblando. ¿Qué podía haber hecho Diego en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Una mala sensación se instaló en mi estómago, pero no tuve tiempo de pensarlo más, porque Laura y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12. Respiré hondo, me retoqué el maquillaje por última vez y fui a abrir la puerta. Allí estaba Laura con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Hola, señora Díaz, dijo Laura con esa voz dulce que reserva para las ocasiones especiales. Permítame presentarle a mis amigas. Esta es Beatriz, trabaja en recursos humanos. Esta es Brenda, del departamento de marketing. Y esta es Evelina, de legal. Casi se me detuvo el corazón al oír el nombre de Evelina. No podía ser una coincidencia. La miré con atención y, efectivamente, era ella. Evelina Rojas, mi hermana menor, a la que no había visto en más de 2 años. Evelina me miró con la misma sorpresa, pero las dos fingimos normalidad. Ella siempre ha sido más lista que yo,
más astuta. Entendió de inmediato que algo raro estaba pasando, sobre todo al ver mi cara maquillada y mi actitud nerviosa. «Es un placer conocerla, señora Díaz», me dijo con tono formal, como si no me conociera. «Su nuera nos ha hablado muchísimo de usted». Las invité al comedor, donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre y las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía elegante, tal como Diego había exigido. Serví la comida intentando mantener las manos firmes. La pasta con camarones había quedado bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso conseguí preparar un tiramisú sencillo de postre. Las mujeres comieron y hablaron de trabajo, de sus vidas y de sus planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo más vino y recogiendo platos como la perfecta anfitriona que se suponía que debía ser. Pero los ojos de Evelina no se apartaron de mí ni un segundo. Conocía esa mirada. Era la misma que usaba cuando éramos niñas, y sabía que yo le ocultaba algo. Durante toda la comida me observó discretamente, estudiando cada uno de mis movimientos. «La comida está deliciosa», comentó Beatriz. «¿Preparó usted todo esto, señora Díaz?» «Sí, me encanta cocinar», respondí con una sonrisa forzada. «Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes». «Qué suerte tiene Diego de tener una suegra tan dedicada», añadió Brenda. «Hoy en día es difícil encontrar mujeres tan entregadas al hogar». Laura sonrió orgullosa. «Es verdad. La señora Díaz siempre se encarga de todo. Es como tener una empleada del hogar, pero mejor, porque lo hace con cariño». Sus palabras me clavaron como dagas, pero mantuve la sonrisa. Empleada del hogar. Eso es lo que yo era para ella. No una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Evelina carraspeó. «¿Y qué hacía usted antes, señora Díaz?» «Siempre fue ama de casa». Me detuve un momento, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé durante 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete López y Asociados. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Evelina se iluminaron. López y Asociados era uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, donde ella había hecho prácticas durante la carrera de Derecho. «¡Qué interesante!», exclamó. «Conozco ese bufete. Tiene muy buena reputación. Debe de haber conocido a muchas personas importantes en todos esos años». «Sí», dije con una sonrisa más sincera. «Conocí jueces, fiscales, abogados importantes. Incluso ayudé en algunos casos grandes. El señor López siempre decía que yo era indispensable». Laura se veía incómoda con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención ni que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió de tema. «Bueno, pero ahora la señora Díaz está jubilada y disfruta de su merecido descanso», dijo con esa sonrisa falsa. «Diego se encarga de todo, de sus finanzas, de sus necesidades. Es un hijo muy responsable». Evelina me miró fijamente cuando Laura dijo eso. Conozco a mi hermana, y sé que esas palabras le sonaron raras. Una mujer que trabajó 40 años en un bufete importante no necesita que su hijo le maneje el dinero. El almuerzo continuó con conversaciones triviales, pero yo podía sentir cómo crecía la tensión. Evelina no dejaba de observarme, y yo sabía que se había dado cuenta de que algo no iba bien. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, pero en realidad buscaba un momento para hablar conmigo a solas. «No, gracias. Todo está bajo control», respondí, evitando su mirada. «Mónica», dijo en voz baja, usando mi verdadero nombre por primera vez en toda la tarde. «¿Estás bien? Te noto distinta». Por un momento, todas mis defensas se vinieron abajo. Quise abrazarla, contárselo todo, suplicarle ayuda. Pero en ese instante escuché las llaves de Diego en la puerta principal. Había llegado del trabajo más temprano de lo habitual. «Todo está bien, Evelina», dije rápidamente. «Solo estoy un poco cansada». Diego entró en el comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando tiene visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Laura en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien, justo como él había ordenado. «¿Cómo están las mujeres más guapas de la oficina?», dijo con ese carisma falso que usa en público. «Espero que mi madre las haya atendido bien». «Perfectamente», respondió Beatriz.
Su madre es encantadora. Diego puso la mano sobre mi hombro y yo me tensé de inmediato. Notó mi reacción y apretó un poco más, una amenaza silenciosa. Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre cuidando de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres empezaron a despedirse después del postre. Evelina fue la última en salir y, antes de atravesar la puerta, tomó mi mano. Ha sido un placer conocerla, señora Díaz, dijo en voz alta para que Diego la oyera, pero luego me susurró al oído. Nos veremos pronto. Cuando todas se fueron, Diego cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara de hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo con frialdad. Por una vez, no me hiciste quedar en ridículo. No era un cumplido. Era la confirmación de que había cumplido con mis deberes de sirvienta. Mientras recogía los platos y limpiaba el comedor, él se fue a su habitación a cambiarse de ropa. Pero antes de irse, me recordó. Por cierto, mañana viene el técnico a revisar tu ordenador. Dice que has estado navegando por páginas extrañas. Se me heló la sangre. Yo no tenía ordenador propio. Solo usaba el suyo cuando lo necesitaba. Y lo único raro que había buscado últimamente eran páginas sobre violencia doméstica, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Sabía que yo había estado buscando información. Sabía que estaba pensando en pedir ayuda. Justo entonces sonó mi teléfono. Era otra vez el contable de la empresa de Diego. Señora Díaz, ¿podría venir hoy a las 3 de la tarde? Es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Diego estaba en su habitación, probablemente echando una siesta. Era mi oportunidad. Sí, dije en voz baja. Iré. Tomé mis llaves, mi bolso y salí de la casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero tenía el presentimiento de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Evelina. Nos veremos pronto. Mi hermana había notado algo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Diego era uno de esos rascacielos modernos del centro, todo de cristal y acero, que imponen respeto desde la calle. Nunca había estado allí. Durante todos estos años, mi hijo había mantenido su vida laboral completamente separada de mí, como si fuera un secreto que yo no debía conocer. Subí al piso 18, donde estaban las oficinas de la Corporación Empresarial del Norte. La recepcionista, una joven con sonrisa profesional, me indicó el despacho del contable. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. Señora Díaz, me saludó un hombre de unos 50 años, con gafas y traje formal. Soy Adrián Castillo, contable general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio, intentando parecer tranquila, aunque por dentro temblaba. En su mirada había una seriedad que me puso aún más nerviosa. Señora, necesito hacerle unas preguntas sobre su cuenta bancaria, empezó, abriendo una carpeta llena de documentos. En concreto, sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrián me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora Díaz, hemos descubierto que su hijo Diego ha estado utilizando fondos de la empresa para hacer transferencias a su cuenta bancaria personal, transferencias que luego se retiran de su cuenta. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eso no puede ser verdad. Diego es un empleado ejemplar. Nunca haría algo así. Me temo que sí, dijo Adrián, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses, ha desviado más de $50,000 de fondos de la empresa. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que comparte con usted. Mi mundo se derrumbó. $50,000. Mi hijo no solo me maltrataba físicamente, me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperada. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, dijo Adrián con suavidad. Por eso la llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presente una denuncia formal por el uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única forma de limpiar su nombre en este asunto. Sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, ahora también era víctima de fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera.
¿Qué le va a pasar a Diego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si presenta la denuncia, será detenido por malversación de fondos de la empresa y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden implicar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de aquella oficina en estado de shock total. Caminé durante horas por las calles del centro, sin rumbo, intentando procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando por fin llegué a casa, eran las 6 de la tarde. Diego estaba en el salón viendo la televisión como si fuera un día normal. Cuando me vio entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. ¿Dónde has estado?, preguntó en tono acusador. He llegado del trabajo y tú no estabas. La casa estaba hecha un desastre después del almuerzo. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos sin bajar la vista. He estado en tu oficina. Su expresión cambió de inmediato. La máscara de control se resquebrajó por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué has dicho? He estado en tu oficina, Diego. Hablé con el contable. Sé lo que has estado haciendo. Se levantó del sofá despacio, como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué hablas, mamá. Creo que estás confundida. ¿$50,000? Dije, sintiendo que mi voz se volvía más firme. $50,000 que has robado de tu empresa usando mi cuenta bancaria. Diego se acercó a mí, por primera vez en mucho tiempo. No retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí aquella tarde. Quizás era saber que no estaba sola, que había otras personas que conocían la verdad. Escúchame bien, vieja estúpida, dijo con voz baja y amenazante. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Me lo debes por todo lo que he invertido en ti estos años. La comida que comes, el techo bajo el que duermes, la ropa que llevas. Con mi propio dinero, le respondí. Mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando durante 40 años. Me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada. Suéltame, grité con todas las fuerzas que tenía. Se sorprendió tanto por mi reacción que realmente me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa, y ahora, por primera vez, le estaba gritando. Estás loca, dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Nadie te va a creer. Eres una vieja senil que ni siquiera sabe lo que dice. El contable me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado. Diego se quedó en silencio unos segundos, procesando la información. Luego su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si presentas cualquier tipo de denuncia, te juro que te voy a destruir, me amenazó. Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana mismo y, sin mi ayuda, sin mi dinero, vas a morir sola como un perro. Pero por primera vez, sus amenazas no me aterrorizaban. Había algo diferente en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Diego, le dije. Y al decirlo, me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en 3 años, no te tengo miedo. Levantó la mano para pegarme, pero justo en ese momento sonó el timbre de la puerta. Era Clarice, mi vecina. Mónica, estaba gritando desde fuera. Mónica, ¿estás bien? He oído gritos. Diego bajó lentamente la mano. No podía pegarme con una testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. Ve a ver qué quiere, dijo entre dientes. Y será mejor que no digas nada raro. Fui a abrir la puerta con las piernas temblando. Clarice estaba allí con una expresión preocupada, sosteniendo una fuente de comida. Hola querida, me dijo. Te traje un guiso que preparé, pero escuché voces muy altas y me preocupé. Por encima de su hombro vi que había otra mujer con ella. Era Evelina, mi hermana. Llevaba ropa informal y el pelo recogido, pero la reconocí de inmediato. Hola, dijo Evelina, fingiendo que no me conocía. Soy nueva en el vecindario y estaba de visita en casa de la señora Díaz. Espero que no le molestemos. Diego apareció detrás de mí, con su sonrisa falsa perfectamente colocada. Ningún problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo se ponen las mujeres mayores por esas cosas. Clarice lo miró con una expresión que no supe interpretar. Claro, dijo. Bueno, Mónica, aquí tienes la comida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado. Evelina me miró directamente a los ojos.
Sí, señora Díaz, lo que necesite, a cualquier hora del día o de la noche. Cuando se fueron, Diego dio un portazo. Malditas viejas entrometidas, murmuró. Pero esto no se ha terminado. Mañana vamos a ir juntos al banco y vas a firmar todos los papeles que yo te diga. Vas a retractarte de la denuncia que seguramente ya pusiste y vas a decir que todo fue un gran malentendido. No, dije simplemente. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada. No voy a retractarme de ninguna denuncia y no voy a ser cómplice de tus robos nunca más. Diego me miró con una rabia que nunca le había visto. Era como si por fin se hubiera quitado todas las máscaras y me estuviera mostrando su verdadera naturaleza. Muy bien, dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. Si así quieres jugar, jugaremos. Pero te aviso, cuando termine contigo, vas a desear no haber nacido. Esa noche no dormí en absoluto. Diego estaba encerrado en su habitación, pero lo oí hablar por teléfono durante horas. No sabía qué estaba planeando, pero sabía que tenía que prepararme para lo peor. A las 3 de la madrugada escuché un ruido extraño en el patio. Me asomé por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Clarice, y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente comprendí lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando y lo estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta que se estaba gestando en mi vida. Diego se levantó más temprano de lo habitual, a las 5 de la mañana. Lo oí moverse por la casa, hablando por teléfono en voz baja, preparando algo que me ponía los nervios de punta. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido con su mejor traje, el negro que usaba para las reuniones importantes. Llevaba el pelo perfectamente peinado, la corbata impecable. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. Buenos días, mamá, me dijo con una voz extrañamente dulce, casi cantarina. Espero que hayas dormido bien. Aquella dulzura me puso la piel de gallina. Conocía demasiado bien a mi hijo como para no saber que, cuando se portaba amable, era porque estaba planeando algo terrible. Sí, mentí, sirviéndole el café como hacía todos los días. Bien, dijo, sonriendo de una forma que no llegaba a sus ojos. Porque hoy va a ser un día muy especial. He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer. Se sentó a la mesa y empezó a desayunar con calma, como si fuéramos una familia normal. Pero había algo en su actitud que me mantenía en máxima alerta. He decidido que tienes razón, continuó. Puede que haya sido demasiado duro contigo. Al fin y al cabo, eres mi madre y te mereces respeto. Sus palabras me confundieron por completo. Diego admitiendo que se había equivocado, pidiendo perdón. Era tan contrario a su carácter que supe de inmediato que era una trampa. Por eso, siguió mientras untaba mantequilla en la tostada. Hoy vamos a ir juntos al banco. Vamos a aclarar todo este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que autorizaste todas las transferencias, que sabías exactamente lo que pasaba con tu dinero. Ahí estaba, la verdadera razón de su falsa amabilidad. No voy a hacer eso, Diego, dije, intentando que mi voz no temblara. Su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. Claro que lo vas a hacer, mamá, porque si no, van a pasar cosas muy desagradables. ¿Me estás amenazando? No, mamá, dijo, terminando su café. Te estoy explicando la realidad. Mira a tu alrededor. Esta casa, esta mesa donde desayunas, la cama en la que duermes, la comida que comes. Todo esto es posible porque yo lo permito. ¿Y si dejo de permitirlo? Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Me iba a dejar en la calle si no obedecía. Además, añadió, sacando su teléfono, he estado pensando en llamar a unos médicos. Conozco doctores especializados en personas mayores con problemas mentales, como la demencia senil. Sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, a acusar a sus propios hijos de cosas horribles. Sentí que la sangre se me helaba. No solo me estaba amenazando con echarme de la casa, también con hacer que me declararan loca, incapaz, para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado, siguió con esa voz fría y calculadora. Laura, por ejemplo, ayer mismo le conté lo confundida que has estado últimamente.
Las amigas que vinieron a comer también notaron algo raro en ti. Era mentira, pero él era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Me hacía dudar de todo, incluso de mi propia percepción de la realidad. Así que, iremos al banco a las 10, dijo, levantándose de la mesa. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar bien, y vas a sonreír mientras firmas todos los papeles que te pongan delante. ¿Entendido? No le respondí. Me limité a empezar a recoger los platos del desayuno, intentando ganar tiempo para pensar. Te estoy hablando, gritó, y todo rastro de su falsa amabilidad desapareció. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido, murmuré, odiándome por ser tan cobarde. Diego se fue a su despacho, pero antes de salir me advirtió. Ni se te ocurra salir de esta casa. Ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto la puerta se cerró, me dejé caer en una silla de la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo rabia contra mí misma por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Me quedé así unos minutos, hasta que escuché unos golpes suaves en la puerta trasera. Era Clarice, con una expresión de urgencia en el rostro. «Mónica, abre rápido», susurró a través del cristal. «Es importante». Abrí la puerta y ella entró enseguida, mirando a todos lados para asegurarse de que estábamos solas. «Lo he oído todo», me dijo sin rodeos. «Tengo la cámara colocada cerca de la ventana de tu cocina. Grabé toda tu conversación con tu hijo». Mi corazón empezó a latir más deprisa. «Todo», dijo. «Las amenazas, el chantaje, la forma en que te hablaba. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado». Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. «¿Qué podemos hacer con eso?». Clarice sonrió. «Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía. Se llama Brenda y está especializada en casos de violencia doméstica y fraude financiero. Pero necesito que vengas conmigo ahora mismo». «No puedo», dije, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí. «Diego me dijo que no saliera de la casa. Si se entera». «Mónica», dijo Clarice, tomándome de las manos, «escúchame bien. Si hoy vas a ese banco y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos. Seguirá robando dinero y seguirá maltratándote, pero además, tú pasarás a ser considerada una cómplice voluntaria de sus robos». Tenía razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, también me convertiría en delincuente ante la ley. «Pero si no voy», dije con voz temblorosa, «cumplirá sus amenazas. Me echará de la casa. Dirá que estoy loca. Dirá». «No podrá hacer nada de eso», me interrumpió Clarice. «Porque vamos a presentar las pruebas antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que, con las grabaciones que tengo, pueden arrestarlo de inmediato». Miré el reloj. Eran las 8:30. Diego volvería en una hora. «¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme?» «Totalmente segura, pero tenemos que irnos ya, Mónica. Es nuestra única oportunidad». Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, agarré mi bolso con mis documentos más importantes y salí de esa casa con Clarice. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años: valentía. Por primera vez, estaba tomando el control de mi propia vida. La fiscalía era un edificio gubernamental típico, con pasillos largos y despachos pequeños. Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y una forma de hablar que inspiraba confianza. «Señora Díaz», dijo después de revisar las grabaciones que había traído Clarice, «lo que su hijo está haciendo constituye múltiples delitos. Violencia doméstica, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que podemos arrestarlo hoy mismo», respondió Brenda, «pero necesito que presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo?». Miré el reloj. Eran las 9:15. En 15 minutos, Diego estaría llegando a casa para llevarme al banco. Cuando descubriera que yo no estaba, su furia sería incontrolable. «Sí», dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. «Estoy lista para presentar la denuncia». Brenda sonrió. «Perfecto. Mientras usted rellena los papeles, yo coordinaré con la policía para que vayan a detener a su hijo. ¿Sabe dónde está ahora mismo?». «Debería estar llegando a mi casa», dije. «Me dijo que pasaría a recogerme a las 9:30. «Mejor aún», dijo Brenda, tomando su teléfono. «Es más fácil detenerlo en un lugar conocido». Mientras yo rellenaba los formularios de la denuncia, Brenda coordinaba con la policía. Clarice se quedó a mi lado todo el tiempo, sujetándome la mano, dándome fuerzas. «¿Estás segura de esto, Mónica?», me preguntó.
Una vez que firmemos estos papeles, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, respondí. A las 10:30 sonó el teléfono de Brenda. Era la policía confirmando que habían detenido a Diego en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas y buscándote por toda la casa, nos contó. Está bajo custodia, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda salir bajo fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de los hombros. Por primera vez en 3 años, supe que iba a dormir sin miedo. Cuando volvimos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Diego había destrozado prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rotos. Había platos destrozados por todo el suelo de la cocina. Y las fotos de familia que colgaban de las paredes estaban hechas pedazos. Dios mío, susurró Clarice, mirando la destrucción. ¿Cómo ha podido hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo sabía la respuesta. Conocía la furia ciega de Diego cuando las cosas no salían como él quería. Ya había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida contra objetos. Normalmente, yo era el blanco de su ira. Brenda, que había venido con nosotras para documentar los daños, estaba haciendo fotos de todo. Esto servirá como evidencia adicional de su comportamiento violento, explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de ira. El juez verá exactamente qué tipo de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los cristales rotos y recogíamos los pedazos de mi antigua vida, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No lo conteste, me advirtió Brenda. Probablemente sea él llamando desde la cárcel. Deje que salte al buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes, era la voz de Diego, pero sonaba completamente distinta. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana, era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. Mamá, decía su voz entrecortada en la grabación. Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Yo nunca quise hacerte daño. Sabes que te quiero. Eres lo más importante de mi vida. Por favor, mamá, no me dejes pudrirme en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes parecidos, cada uno más desesperado que el anterior. En el último incluso estaba llorando. Forma parte de su estrategia de manipulación, me explicó Brenda. Primero violencia y amenazas, ahora victimismo y culpa. Es un patrón típico en los maltratadores. Aunque racionalmente entendía lo que estaba pasando, escuchar a mi hijo llorar me rompía el corazón. Durante 35 años había sido mi niño, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se había convertido del niño que había sido. ¿Estás bien?, preguntó Clarice, al notar mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo. Esa noche, Clarice insistió en que me quedara en su casa. Tu casa no es segura ahora mismo, me dijo. Diego tiene amigos, y quizá incluso Laura. Alguien podría venir buscando venganza. Tenía razón. En los mensajes de voz, Diego había mencionado que Laura estaba manejando las cosas desde fuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero me daba miedo averiguarlo. La casa de Clarice era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el cuarto de mi hija antes de casarse, me explicó. Ahora es tuyo, todo el tiempo que lo necesites. Por primera vez en 3 años, me acosté sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Diego en el pasillo, sus gritos a medianoche, o despertarme a golpes. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede dar miedo cuando no estás acostumbrada. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con noticias. La audiencia de fianza de Diego es hoy a las 2 de la tarde, me informó. El juez decidirá si puede ser puesto en libertad mientras espera su juicio. ¿Qué posibilidades hay de que lo dejen salir?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. Con las pruebas que tenemos, muy pocas, pero necesito que venga a declarar a la audiencia. Su testimonio será crucial para que el juez entienda el peligro que él representa. La audiencia fue en una pequeña sala de juicios. Diego estaba sentado en la mesa de la defensa, con un mono naranja. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz. Era pura rabia contenida. Laura estaba sentada en los bancos del público, elegantemente vestida como siempre, pero se la veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió. Vergüenza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con un aspecto serio pero justo. Revisó todos los documentos antes de comenzar. Señora Díaz, me dijo cuando fue mi turno de declarar. Cuénteme con sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su casa durante los últimos años. Respiré hondo y empecé a hablar.
Les conté las palizas, el control sobre mi dinero, las amenazas, la humillación constante. La voz se me quebró varias veces, pero seguí hablando. Cuando mencioné los $50,000 que había robado, vi a Diego tensarse en su asiento. Su abogado, un joven con un traje carísimo, intentó objetar constantemente, pero el juez lo hacía callar. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana con respecto a su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con hacer que me declararan mentalmente incapaz si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones que había hecho Clarice. Las escuchó completas con unos auriculares mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor Diego Díaz, dijo el juez cuando terminó, las pruebas presentadas muestran un patrón claro de violencia doméstica, fraude financiero e intimidación de testigos. Teniendo en cuenta la gravedad de los cargos y el riesgo que usted representa para la víctima, su solicitud de fianza queda denegada. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha de su juicio. Diego estalló. Esto es una injusticia, gritó, poniéndose de pie. Esa vieja loca se lo está inventando todo. Soy un ciudadano respetable, tengo derechos. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando salga de aquí, te haré pagar por cada día que pase en esta cárcel. Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había declarado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Laura se acercó a mí en el juzgado. Señora Díaz, dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Brenda y Clarice se pusieron tensas, pero les hice una seña de que estaba bien. ¿Qué quieres, Laura?, le pregunté. Quiero pedirle perdón, dijo. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó sincera. Sabía que algo no iba bien en esa casa. Escuchaba los gritos, veía sus moretones, me daba cuenta de cómo se estremecía cada vez que él levantaba la voz. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?, pregunté. Porque tenía miedo, admitió. Diego también me había amenazado a mí. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación, y fui una cobarde. Le dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su despacho de casa. No solo estaba robando dinero de la empresa, también estaba robando de mi cuenta personal. Llevamos casados 2 años y nunca me di cuenta de que era un estafador. ¿Qué vas a hacer ahora?, lo pregunté. Voy a pedir el divorcio de inmediato, dijo con determinación. Y voy a declarar contra él en el juicio. Ya he hablado con un abogado. Quiero colaborar con la fiscalía para que pague por todo lo que nos hizo. Cuando salimos del juzgado, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, ahora tenía aliadas en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa de Clarice, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba Diego quiere llegar a un acuerdo, me informó. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si colabora devolviendo el dinero robado. Además, como reconocimiento de que fue víctima de un fraude, le van a pagar una indemnización de $20,000. $20,000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y qué pasa con mi casa?, pregunté. Diego dijo que también estaba a su nombre. Revisamos los documentos, dijo Brenda, sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue solo a su nombre. Falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver un posible futuro. Un futuro en el que podría vivir sin miedo, donde podría tomar mis propias decisiones, donde podría ser dueña de mi propia vida. Pero también sabía que Diego no iba a rendirse fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas comenzaba. 3 semanas después del arresto de Diego, mi vida había cambiado por completo, pero no de la forma que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en casa de Clarice, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante que me mantenía despierta la mayoría de las noches. Cualquier ruido me hacía saltar. Cada coche que se detenía frente a la casa me hacía correr a la ventana. Cada llamada de un número desconocido me provocaba un ataque de pánico. Brenda me había explicado que era normal, que después de años de maltrato, el miedo no desaparece de la noche a la mañana. Es trastorno de estrés postraumático, me había dicho. Tu mente y tu cuerpo están acostumbrados a vivir en un estado de alerta permanente. Va a llevar tiempo sanar. Pero había algo más que un simple trauma. Diego había logrado hacerme llegar mensajes desde la cárcel. Mensajes que me helaban la sangre. El primero llegó a través de otro abogado, uno que no era su representante oficial. Era una carta manuscrita, con la letra que yo conocía tan bien. Querida mamá, decía.
Espero que estés disfrutando de tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por haberme traicionado. Pero quiero que sepas algo. Esto no ha terminado. Yo sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que pueden arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Mi corazón se detuvo al leer esas líneas. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años como secretaria en Sullivan y Asociados, había manejado información confidencial, por supuesto, pero nunca había hecho nada ilegal. ¿Te acuerdas del caso Williams contra el Estado, mamá? El de hace 15 años. Encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar al señor Sullivan a ganar ese caso multimillonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían enviarte a la cárcel por obstrucción a la justicia. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Recordaba vagamente el caso Williams. Había sido un caso difícil, en el que el bufete representaba a una farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios mortales de un medicamento. El señor Sullivan me había pedido que organizara unos documentos para eliminar ciertos memorandos que podían perjudicar a su cliente. Yo había pensado que era algo normal, que formaba parte de mi trabajo como secretaria. Nunca entendí del todo las implicaciones legales de lo que hice. Pero Diego tenía razón. Técnicamente había alterado pruebas en un caso judicial. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes a disculparte públicamente por tus mentiras, esos documentos van a acabar en manos de la fiscalía. Imagina los titulares. Secretaria de 61 años detenida por complicidad en encubrimiento de muertes por medicamentos. El resto de la carta detallaba exactamente cómo iba a destruir mi vida si no obedecía. Tenía contactos en los medios. Conocía periodistas que pagarían bien por una historia de corrupción judicial. Mi foto estaría en todos los periódicos. Mi nombre quedaría para siempre asociado a un escándalo. Cuando Clarice me encontró llorando con la carta en las manos, llamó a Brenda de inmediato. Esto es un chantaje claro, dijo Brenda después de leerla. Pero tenemos que saber si sus amenazas tienen alguna base. ¿Qué recuerda exactamente del caso Williams? Le conté todo lo que recordaba, incluidas las instrucciones que me había dado el señor Sullivan sobre reorganizar los documentos. ¿Sabía que lo que estaba haciendo podía ser ilegal?, me preguntó. No, respondí con sinceridad. Solo seguía órdenes. El señor Sullivan me dijo que era un procedimiento normal para proteger la confidencialidad del cliente. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si realmente alteró pruebas, aunque fuera sin intención criminal, técnicamente sí cometió un delito. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Justo cuando pensaba que me había librado de las garras de Diego, él encontraba otra forma de controlarme. ¿Qué hago?, pregunté desesperada. Si retiro los cargos, los sacan y me va a matar. Si no los retiro, voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Primero, cálmese, me dijo Brenda. Segundo, vamos a investigar exactamente qué documentos tiene su hijo y cómo los consiguió. Y tercero, vamos a buscar la manera de minimizar el daño legal si resulta que realmente hay pruebas contra usted. Los días siguientes fueron una pesadilla de investigación legal. Brenda trabajó con un equipo de abogados especializados en casos antiguos para revisar todo el expediente del caso Williams. Mientras tanto, yo vivía en un estado de terror constante, esperando que vinieran a arrestarme en cualquier momento. Clarice fue mi salvación durante esas semanas oscuras. No solo me dio refugio en su casa, también se convirtió en la hermana que nunca tuve. Cada noche se sentaba conmigo mientras yo lloraba, me preparaba té de manzanilla para ayudarme a dormir, y me recordaba constantemente que no estaba sola. Pase lo que pase, me decía, lo vamos a enfrentar juntas. Ya no eres esa mujer asustada que vivía bajo el terrorismo de su hijo. Pero yo me sentía exactamente como esa mujer asustada. Diego había logrado lo que quería. Me había devuelto al estado de miedo y desesperanza que había sido mi vida durante 3 años. Una semana después llegó la segunda carta, todavía más cruel que la primera. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Veo que todavía crees que puedes desafiarme. Está bien. Ahora todos van a saber qué clase de persona eres en realidad. Junto con la carta venía un sobre con fotografías. Fotografías de documentos, memorandos internos del bufete Sullivan y asociados con mi letra, donde yo había escrito notas en los márgenes, fechas alteradas y páginas que faltaban de los expedientes originales. Estas fotos van a salir en el periódico mañana por la noche. Si no vienes a visitarme a la cárcel antes del viernes, vendrás sola, sin abogados, sin testigos, y traerás una carta firmada pidiendo que se retiren todos los cargos contra mí porque todo fue un malentendido causado por tu deterioro mental. Mi deterioro mental. Esa acusación volvió a helarme la sangre. Si no vienes, no solo estarán estas fotos en los periódicos,
también verás las grabaciones. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? ¿Creíste que no sabía que tenías cámaras instaladas en la casa, mamá? ¿Creíste que era tan estúpido? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones de ti aceptando dinero en efectivo de los clientes del bufete. Dinero que nunca declaraste como ingreso. Evasión de impuestos, mamá. Otros 15 años de cárcel. Esta vez no se trataba solo de chantaje. Era una guerra psicológica total. Diego llevaba meses, quizá años, preparándose para esta situación. Había recopilado pruebas, planeado cada movimiento y anticipado mi rebelión. Cuando Brenda leyó la segunda carta, su expresión se volvió muy seria. Mónica, necesito que me diga toda la verdad sobre su tiempo en el bufete. Cualquier cosa que pudiera haber hecho, cualquier situación irregular, cualquier dinero que haya recibido fuera de su salario. Le conté sobre los aguinaldos en efectivo que el señor Sullivan me daba cada Navidad, dinero que nunca declaré porque pensaba que eran regalos personales. Le conté las veces que algunos clientes agradecidos me habían dado propinas en efectivo por gestiones especiales. Dinero que tampoco declaré porque no sabía que tenía que hacerlo. En total, preguntó, ¿de cuánto dinero estamos hablando en 40 años? Quizá $1,000, dije con vergüenza. Brenda hizo un cálculo rápido. Con intereses y sanciones, estaríamos hablando de una deuda fiscal de unos $40,000. Pero lo más grave es que, técnicamente, es evasión de impuestos. Mi hijo había construido una trampa perfecta. Si lo denunciaba, él me destruiría con las pruebas de mis propios errores. Si no lo denunciaba, él seguiría libre para maltratarme y robarme. Hay una tercera opción, dijo Brenda después de pensar un buen rato. Una opción que ninguno de los dos espera. Nos adelantamos a él. Confesamos voluntariamente todos sus errores antes de que él pueda usarlos como chantaje. Y usamos esa confesión para demostrar que su hijo es un manipulador maestro que ejerce control psicológico sobre sus víctimas, incluso desde la cárcel. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir públicamente que yo había cometido delitos, enfrentar posibles consecuencias legales, y exponerme a la humillación pública. Pero también significaba quitarle a Diego su arma principal, mi secreto. Si hacemos esto, continuó Brenda, tu hijo pierde todo su poder sobre ti. Ya no podrá chantajearte porque no quedará nada que ocultar. Miré por la ventana hacia mi casa, que seguía vacía y destrozada al otro lado de la calle. Esa casa representaba mi pasado, mis errores, mis miedos, pero también mi futuro, mi libertad, mi oportunidad de empezar de nuevo. Hagámoslo, le dije al fin. Estoy cansada de vivir con miedo. Estoy cansada de que mi hijo controle mi vida desde una celda. Brenda sonrió. Mañana le vamos a dar a Diego la sorpresa de su vida. El día en que decidimos contraatacar llegó antes de lo que esperaba. Brenda había organizado una rueda de prensa para las 2 de la tarde, en la que yo confesaría voluntariamente todos mis errores del pasado antes de que Diego pudiera usarlos contra mí. Era una estrategia arriesgada, pero era nuestra única oportunidad para recuperar el control de la situación. Esa mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez desde el arresto de Diego, no tenía miedo. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre, y curiosamente, me sentía en paz con ella. Clarice me ayudó a prepararme. Me puse mi vestido gris más serio, el que usaba para las ocasiones formales cuando trabajaba en el bufete. Me maquillé un poco, lo justo para no parecer demacrada, pero sin intentar ocultar quién era realmente. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó Clarice por quinta vez esa mañana. Una vez digas esas palabras en público, no habrá marcha atrás. Estoy completamente segura, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Durante 3 años viví como prisionera en mi propia casa por miedo a las consecuencias. No voy a seguir siendo prisionera de mis errores del pasado. Al mediodía, Brenda me llamó con una noticia inesperada. Mónica, ha pasado algo extraordinario. Rafael Miller, el jefe de Diego en la empresa, quiere hablar contigo antes de la rueda de prensa. Rafael era el hombre que había descubierto los robos de Diego, el mismo que se había quedado pálido al enterarse de la verdad. No entendía por qué quería hablar conmigo. Nos reunimos en el despacho de Brenda. Rafael era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una presencia que imponía respeto. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato. Señora Díaz, me dijo con una voz cálida pero seria. Antes que nada, quiero pedirle disculpas. Si hubiera supervisado mejor a Diego, si hubiera prestado atención a las señales de alerta, quizá habríamos evitado que usted sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. Usted no tenía forma de saber lo que pasaba en mi casa. Quizá no, dijo Rafael, sentándose frente a mí. Pero sí tenía forma de saber que algo raro estaba pasando con las finanzas de la empresa.
Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años. Mi corazón se detuvo. ¿2 años? 2 años, confirmó Rafael. Cantidades pequeñas al principio, tan pequeñas que las atribuimos a errores contables. Pero cuando empezamos a investigar después de su denuncia, descubrimos que llevaba mucho tiempo robando de forma sistemática. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? $130,000, dijo Rafael, que fueron directamente a cuentas que él controlaba, incluida la suya. Senki náuseas. No solo había sido víctima de maltrato físico y psicológico, también había sido la herramienta involuntaria de un robo enorme durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó Rafael. Cuando detuvieron a Diego, nuestro departamento legal decidió investigar más a fondo. Descubrimos que había estado falsificando informes, manipulando contratos e incluso vendiendo información confidencial de la empresa a la competencia. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Rafael sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Díaz. Un trabajo. Durante nuestra investigación revisamos su historial profesional. 40 años en Sullivan y Asociados, referencias impecables, experiencia con casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de enfrentar un arresto y la humillación pública, me estaban dando la oportunidad de empezar de nuevo. El salario sería de $4,000 al mes, continuó Rafael. Más seguro médico, más una compensación especial de $50,000 como reconocimiento por el daño que, sin querer, le hemos causado. $4,000 al mes era más de 3 veces mi pensión, y $50,000 de compensación. De repente, mi futuro ya no parecía tan desesperado. Pero hay una condición, añadió Rafael. Necesitamos que declare en el juicio de su hijo. Su testimonio será crucial para asegurarnos de que paga por todos sus delitos, no solo por los que cometió contra usted. Por supuesto, dije sin dudar. Haré lo que haga falta. A las 2 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Brenda había invitado a todos los medios locales, explicando que una víctima de violencia doméstica iba a hacer una declaración importante sobre chantaje desde la cárcel. Cuando me senté frente a esas cámaras, sentí un miedo distinto al que había sentido durante años. No era miedo a Diego, ni a los golpes, ni a las amenazas. Era miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad de ser dueña de mi propia vida. Me llamo Mónica Díaz, empecé, mirando directamente a las cámaras. Tengo 61 años, y durante los últimos 3 años, he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo Diego Díaz. Conté toda mi historia, las palizas, el control económico, las amenazas, el robo sistemático de mi dinero, pero también conté la parte que Diego esperaba que yo mantuviera en secreto. Durante mis 40 años trabajando como secretaria en el bufete Sullivan y Asociados, cometí errores, dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme con cada palabra. Errores que en aquel momento no sabía que eran ilegales, pero que ahora reconozco como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado, todo. No me guardé nada. Mi hijo descubrió esos errores y los ha estado utilizando para chantajearme desde la cárcel. Me amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala estaba completamente en silencio. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras grababan cada palabra. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que están siendo maltratadas por sus hijos, maridos o parejas, continué. El chantaje emocional, el control económico, las amenazas de dejarles en ridículo, todo eso son formas de abuso. No permitan que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Después de la rueda de prensa, Brenda me informó de que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra mí por mis errores del pasado. Su confesión voluntaria, junto con el hecho de que fue víctima de chantaje, hace que sea mucho más útil como testigo que como acusada, me explicó. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Clarice insistió en quedarse conmigo las primeras noches, hasta que me sintiera completamente segura. Al acostarme en mi propia cama, en mi propia casa, sentí algo que no había experimentado en 3 años, un control total sobre mi vida. Diego seguía en la cárcel, enfrentándose a múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí muchos años. Su chantaje había perdido todo su poder, porque ya no tenía secretos que esconder. Mi teléfono sonó, era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. Mamá,
Era la voz de Diego, pero sonaba completamente derrotada. Vi tu rueda de prensa en las noticias. ¿Y qué te ha parecido? Le pregunté con una calma que me sorprendió. Lo has destruido todo, dijo, pero sin rabia, solo con una profunda tristeza. Has destruido mi última oportunidad de salir de aquí. No, Diego, respondí. Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un largo silencio, al otro lado de la línea. ¿Algún día me vas a perdonar?, preguntó al fin. Algún día, dije con honestidad. Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda de verdad para cambiar, cuando entiendas el daño que causaste, quizá algún día pueda perdonarte, pero nunca voy a olvidar. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida. Pero esa noche solo quería dormir en paz en mi propia casa, sin miedo, sin amenazas, sin chantajes. Por primera vez en 3 años, estaba completamente libre. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había tenido que enfrentar públicamente mis propios errores, y aunque había perdido la relación con mi hijo para siempre, sabía que había tomado la decisión correcta. Diego había aprendido que las víctimas pueden volverse fuertes, que los secretos pierden su poder cuando se exponen a la luz y que la justicia, aunque lenta, llega al final. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en la sombra. Esta fue mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas, sin importar quién se las haya puesto.